Comparando lo visto en el Museo Nacional de Antropología de Historia de México con el material de estudio analizado, podemos apreciar una concepción clara de la historia de México prehispánico. En el periodo preclásico del 1800 a.C. hasta el 100 a.C., las culturas mesoamericanas comenzaron a explotar los recursos naturales y se asentaron en zonas fértiles cerca de cuerpos de agua. Fue así como se asentaron los olmecas en la zona sur de las costas del Golfo de México, en las regiones Tuxtlas, el centro de Veracruz y el oeste de Tabasco desde 1500 a.C. La palabra olmeca significa habitante de la región del hule. Los olmecas fueron la primera cultura mesoamericana en desarrollar la escritura, hacer figurillas y esculturas monumentales como sus cabezas colosales. También poseían una religión estructurada y poseían una organización social y política clara, en la cual apreciaban a la barba y a la gente en Arizona como la alta clase, la cual es visible en las tumbas para esta gente. También tuvieron centros como La Venta, Tres Zapotes, Tabasco, San Lorenzo y Veracruz, y tenían rutas comerciales. Durante el periodo clásico, influyeron otras culturas y recibieron influencias de Teotihuacán, vistas en sus dioses gordos, y se crearon grandes centros ceremoniales como el Tajín. El clásico fue el periodo de mayor auge para varias culturas. Fue en este periodo en la cual florecieron los mayas, la cultura precolombina más brillante. Se ubicaron en Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas, Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador, abarcando casi 400.000 kilómetros cuadrados. Se asentaron en el 2000 a.C., tras lo cual comenzaron a consolidar sus ciudades-estado y entre los años 200 después de Cristo y 600 después de Cristo, consolidaron el poder de las dinastías y perfeccionaron su escritura jeroglífica, con la cual registraban la historia política y acrecentaron sus conocimientos matemáticos con el cero, aplicando estos a sus obras arquitectónicas usadas para ritos religiosos y como viviendas para sus gobernantes, mostrando así su nivel socioeconómico por el tamaño de sus casas. Sus grandes ciudades como Uxmal, Chichén Itzá y Mayapán impactaron en Mesoamérica y controlaban la mayor parte de la península. Eran un pueblo guerrero, documentaban sus conflictos, recibían tributos, llegando a considerar a los gobernantes como un rey divino, y sacrificaban a los prisioneros de guerra en los juegos de pelota tras seguir normas estrictas en la guerra. A finales del clásico, entre el 750 y 800, comenzaron a deforestar y detuvieron la construcción de sus edificios en ciudades como Mayapán, donde se dividieron las familias gobernantes, y en 1517 algunas salieron con los españoles, resultando en el abandono de sus territorios y su internación en las selvas. En este punto hay una discrepación con el material de estudio, ya que este dice que ocurrió en la segunda mitad del milenio antes de Cristo. En el clásico también floreció Teotihuacán, siendo la ciudad más influyente y planificada de su época. En el 100 después de Cristo comenzó la construcción de sus pirámides del Sol y de la Luna. Tenían un complejo de muerte y fueron muy influyentes, llegando a los mayas en Chichén Itzá con las cabezas de serpiente en la arquitectura. En el 750 después de Cristo cayó en decadencia y fue incendiada por sus habitantes debido a conflictos internos. Nuevamente, puede diferir la información en este caso, ya que el material de estudio dice que ocurrió en la segunda mitad del primer milenio antes de Cristo y fue invadida, de lo cual no hay evidencia clara. Tras su destrucción seguía siendo venerada e influyente. En el posclásico tardío, de 1300 a 1521, se asentaron los aztecas en el altiplano central, diciendo que provenían de Aztlán, que significa lugar de las garzas. En este periodo se da una gran importancia al ámbito militar, el cual daba lugar a la organización social y a las guerras. Grababan sus victorias en piedra, como en la del exarzobispado. Fundaron su capital en Tenochtitlán en el año 1325. Formaron alianzas destacando la Triple Alianza y realizaron conquistas, imponiendo sus ideales religiosos, militares y políticos. Entre sus conocimientos tenían la astronomía, apreciados en la piedra del sol, un sistema de numeración vigesimal y una escritura pictográfica con la que describían los códices. Su conquista se dio gracias a que el Tlatoani Moctezuma Xocoyotzin recibió pacíficamente a los españoles en 1519 al creer los parientes de Quetzalcóatl, los cuales se aliaron con los enemigos de los mexicas para vencerlos. Tenochtitlán cayó el 13 de agosto de 1521 con Cuauhtémoc como último Tlatoani. La conquista de Occidente fue más tardada, ya que debió ser pueblo, por las diferencias étnicas entre ellos. Los españoles incorporaban a los indígenas a su sistema antes de deshacerse de sus derechos. El proceso de evangelización desde 1524 y la culturización iban ligados y se daban en la lengua de los indios. Los frailes franciscanos y agustinos reconocían la maestría del indígena en su oficio y les asignaban temáticas cristianas conforme a su artesanía. Los mayas lograron proteger su cultura al escribir el Chilimbalam y al esconder a sus deidades como santos católicos. El colegio franciscano se fundó en 1536. Gente como Fray Diego de Landa notó aspectos de las culturas indígenas útiles. En los pueblos mesoamericanos se consideró a la Tepetl como la unión territorial de los estados. En este concepto se mostró el ideal de una Mesoamérica unida surgido en el posclásico. Para los mexicas se formaba una Tepetl al juntarse varios galpolis, gobernados por un tlatoani.
Esto también fue usado durante la evangelización y se transmitió a los templos cristianos, mezclando las creencias de los indígenas con las de los conquistadores, al igual que con los mayas. En el aspecto religioso, las culturas mesoamericanas comenzaron dando una gran importancia a la tierra, reptiles y serpientes, relacionándolas con la vida y la tierra. Después pasaron a adorar dioses guerreros, como el caso de los olmecas, los cuales daban mucha importancia a los animales asociados con el agua, como los caracoles, cocodrilos, ranas y serpientes, a las cuales concibieron como seres representativos de la tierra, el cielo y la lluvia, ya que estaban asociadas al origen de la vida y a Quetzalcóatl. En el periodo clásico, esta cultura comenzó a representar a la reproducción y a la vida como la mujer, considerando a las mujeres muertas en el parto como diosas guerreras y les dedicaban figuras sonrientes. Los mayas decían haber sido creados por una divinidad abstracta y dieron una gran importancia al jaguar, considerándolo el sol en su viaje al inframundo durante la noche, y tenían dioses para los oficios, aunque estos eran casi exclusivos para sacerdotes. Al igual que los mexicas, consideraban a la tierra como la parte superior de un gran reptil. Los mayas decían que era un cocodrilo llamado Itzamcabaín, y los mexicas que era un monstruo estirado por Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Ambos realizaban sacrificios humanos y organizaban guerras para obtener prisioneros. Los mayas sacrificaban a los suyos en los juegos de pelota. Los mexicas creían en la dualidad de la naturaleza y veneraban a Tlahuac, diosa madre tierra, y a Quetzalcóatl, a quien hacían sacrificios y altares. Consideraban de gran importancia a la serpiente de cascabel o coatl, considerándola la imagen de la tierra. Podemos concluir que aunque el material de estudio del museo difiera en ciertos puntos, son esencialmente lo mismo, mostrando lo interesante que es la historia de México y que la historia no es igual para todos.